Saludos apreciados participantes. En este video vamos a abordar la unidad 4, que es la praxis educativa en la formación socioeconómica feudal. En ese sentido, el feudalismo surge a partir de la caída del Imperio Romano. Es precisamente el colapso de este imperio el cual marcó el periodo medieval, el inicio del periodo medieval y las bases para el surgimiento del feudalismo. Entiéndase el feudalismo como un sistema económico el cual se basa en la tenencia y explotación de la tierra, ¿no? ¿Quién tenía el poder? El que tenía más tierra y el que la explotaba. Por supuesto, él se consolida a lo largo del siglo IX hasta el siglo X. El sistema feudal se establece firmemente en Europa, caracterizado por una jerarquía social rígida y una economía agraria. Como les comentaba, justamente la explotación y tenencia de la tierra. El apogeo del feudalismo se da aproximadamente entre los siglos XI y XIII. Justamente el sistema feudal alcanza su máximo desarrollo, influyendo profundamente en todos los aspectos de la vida, incluyendo la educación. Era tal el poder que ejercía que hasta tuvo su influencia en el ámbito educativo de la época. Y el declive vino aproximadamente entre los siglos XIV y XV, ya al cierre de la Edad Media, debido a factores como la peste negra y el crecimiento de las ciudades que comienzan a erosionar este sistema feudal, preparando el terreno para cambios significativos a nivel educativo. Eso es un poco, a grosso modo, el surgimiento, auge y caída, ¿no?, de lo que fue el feudalismo. En la Edad Media, durante el medioevo, existieron algunas instituciones educativas, entre las cuales estaban las escuelas monásticas, que eran centros de aplicación de aprendizaje religioso y conservación del conocimiento clásico. Se ofrecía una educación principalmente a aquellas personas que querían ser monjes o clérigos. Recordemos que en esta época el auge de la iglesia era uno de los poderes que regía los destinos de las personas. Si bien las ciencias estuvieron muy oscurecidas, fue un periodo muy oscuro para la ciencia, lo que fue la religión explotó en su máximo apogeo, ¿no? También tuvimos la educación cortesana. Existió la educación cortesana, que se basaba en la formación de jóvenes nobles en las cortes. Se enfocaba en las artes caballerescas, etiqueta y gobierno. Evidentemente, los nobles y las monarquías tenían acceso a esta educación. Los cortesanos abarcaban personas que tenían poder económico y enviaban a sus hijos, a sus descendientes, a estas escuelas, en las cuales recibían esas clases para poder funcionar como entes, actores sociales, actores activos de la sociedad. También estaban las escuelas catedralicias o catedrálicas, ubicadas en las grandes ciudades, proporcionaban educación más avanzada y fueron precursoras de las universidades. Ciertamente los recintos religiosos servían también para impartir labores de enseñanza. Efectivamente la iglesia, siendo uno de los poderes, ejercía un dominio curricular en lo que se enseñaba. Y también las universidades medievales surgieron en el siglo XII, ofrecían educación superior en teología, por supuesto. Fíjense la preponderancia de la iglesia. Ofrecían teología, que es la ciencia que estudia la existencia de Dios, derecho y medicina. Esos eran básicamente los estudios que se daban en las universidades. En cuanto a currículum y métodos, ¿no?, el currículum medieval se basaba en 7 artes liberales, divididas en el trivium, que abarcaba gramática, retórica y lógica, y el quadrivium, que comprendía la aritmética, geometría, astronomía y música.
si vemos un poco, ¿no?, la división que tienen, en una parte se buscaba la expresión, el uso correcto de la lengua, del idioma, ¿no? Y el razonamiento lógico, y por el otro se exploraban las artes y la ciencia, las artes que estaban explotando, las artes positivas que derivan de la matemática, ¿no? Y del estudio, por supuesto, del movimiento de los astros que se pensaba regían los destinos del mundo. En ese sentido estaba el trivium y el quadrivium. Ciertamente los métodos de enseñanza enfatizaban en la memorización, el análisis de texto y el debate formal. Teníamos el lectio, que era la lectura, heredada un poco de la mayéutica surgida en la edad antigua por parte de Sócrates, si recordamos un poco, el quaestio, que es la pregunta, y el disputatio, que es el debate. ¿Okay? Este enfoque fomentaba el pensamiento crítico y la argumentación. Ya aquí sí había, claro, había una educación memorística, pero se hablaba de la argumentación. El buscar argumentar es exponer, sustentar las opiniones con conocimiento preexistente. Podíamos afirmar algo, pero para poderlo sustentar teníamos que tener acceso a conocimiento comprobable que nos ayudara a mantener, a proveer sustento a nuestra idea. Habilidades que siguen siendo valoradas en la educación moderna. Hoy en día la argumentación sigue siendo aplicada en muchísimos ámbitos de la vida del ser humano, por supuesto, también en la educación. Bueno, la iglesia en la educación feudal tuvo un rol importante, ¿no? En primer lugar, fue la custodia del conocimiento. La iglesia preservó y transmitió gran parte del conocimiento clásico a través de los monasterios y sus bibliotecas. La iglesia era la dueña del conocimiento, el centro del conocimiento. Grandes maestros eran frailes, eran sacerdotes, ¿no? Y por supuesto daban una doctrina, ¿no? Su doctrina. La formación del clero, obviamente, las instituciones educativas eclesiásticas eran fundamentales para la formación de nuevos miembros del clero. Ahí comienzan a surgir los seminarios. De hecho, hay vocabulario que se hereda hasta nuestros días en las universidades. Por ejemplo, la palabra decano indicaba que era el monje que regía, el monje mayor que regía a los 10 párrocos de las iglesias cercanas. Por eso la palabra de 10, decano, ¿no? Fíjate cómo van a... El emérito era una persona que se retiraba de su... que alcanzaba cierta edad y se jubilaba, ¿no? Se retiraba desde sus funciones, y todavía se sigue diciendo profesor emérito o decano o cualquier otro. Bueno, hay mucho vocabulario en general que heredamos de esa formación clériga y en la Edad Media. El control ideológico que ejercía la iglesia, por supuesto, esta educación eclesiástica aseguraba la transmisión de la doctrina cristiana y mantenía la hegemonía ideológica de la iglesia. Vuelve a aparecer la figura de la educación como mecanismo de control social. La influencia de la educación en la educación laica, por supuesto, la iglesia extendió su influencia educativa más allá del ámbito religioso, modelando la educación secular. Nuestras escuelas actuales, modernas, tomaron también patrones de la iglesia, ¿no? Las estructuras jerárquicas, el lenguaje, el vocabulario, el uso de vestimenta similar, el uniforme, que obviamente obedece a un decreto presidencial o a un decreto pero ese patrón de conducta, esa ideología, la heredamos de esta época, de estos clérigos que ejercían papeles de dirección en la educación. En la nobleza teníamos tres grandes estratos, ¿no? El paje, el escudero y el caballero. El paje es de 7 a 14 años. Estos jóvenes eran niños jóvenes, acompañaban normalmente a las damas jóvenes también, y se basaban, recibían un aprendizaje de modales cortesanos y servicio básico en el castillo, porque eran los que acompañaban a las doncellas.
a los jóvenes nobles también. Entonces, por eso se les preparaba a los niños desde temprana edad para que aprendieran estos modales básicos, fundamentales, para que pudieran servir hábilmente a estos hijos de los nobles. Los escuderos, que van de 14 a 21 años, reciben un entrenamiento de armas, equitación y asistencia a un caballero. Esto ya tiene un entrenamiento premilitar, si se quiere. La equitación era fundamental, el andar a caballo, manejar un carruaje, los medios de transporte de la época, y cómo asistir a un caballero. Y el caballero era ya el adulto, ¿no? Que recibía la investidura y práctica en virtudes caballerescas y gobierno. La educación en la nobleza se centraba en las habilidades necesarias para gobernar y defender el feudo. Además de las artes marciales, se enfatizaba en el aprendizaje de idiomas, música y en algunos casos literatura y filosofía. Esta formación reforzaba los valores feudales de lealtad, honor y servicio. Ahora, en las mujeres, dentro del feudalismo, así como estaba la estructura para los hombres, teníamos por supuesto, para las mujeres nobles, recibían educación en el hogar o en conventos. Era muy habitual que tuvieras a las señoritas, a las niñas, acudir e internarlas en un convento para que las monjas les enseñaran tareas básicas como lectura, escritura, costura, modales para atender a sus esposos, porque para eso se preparaban. Atención a niños, porque iban a ser madres, entre otras tareas típicas de la mujer, ¿no? de ese momento, lo que se consideraba necesario para la mujer. Por supuesto, todo lo que es la gestión del hogar, entre otros. Las mujeres religiosas eran las monjas, que tenían acceso a una educación más amplia, incluyendo lectura, escritura, música y en ocasiones medicina y filosofía. Aquí, por supuesto, las religiosas, siendo parte de la iglesia, que era uno de los grandes poderes que imperaban, tenían acceso a conocimiento un poco más especializado. Los conventos eran centros importantes de aprendizaje femenino. Los conventos eran, además de recibir a las novicias o las aspirantes a monjas, también recibían niñas que se sabía que no iban a hacer una vida religiosa, pero las grandes familias necesitaban que fueran formadas en modales y en virtud y en religión. Aquí aparece mucho la figura de la religión como estructura de la familia, que enseñaban a las mujeres a estructurar una familia. Por supuesto, las campesinas, su educación era principalmente práctica, centrada en habilidades necesarias para la vida rural y el trabajo agrícola. Recolección, pesca. La alfabetización era rara, era muy escasa en ese grupo. No había propiamente una educación formal. ¿Cuál ha sido el impacto y el legado de la educación feudal? Bueno, preservación del conocimiento. En la educación feudal se procuró la conservación de textos clásicos y el desarrollo de la cultura escrita, cosa que nosotros ahora mantenemos también. Claro, ahorita la preservación de los textos está más limitada porque ha proliferado mucho la digitalización, pero evidentemente hoy en día se considera que es necesario preservar los textos que son utilizados dentro del sistema educativo, ¿no? Los fundamentos universitarios establecieron las bases para el sistema universitario que conocemos hoy en día. La estructura, vocabulario, diseños curriculares, paradigmas educativos, entre otros. Los métodos pedagógicos que se utilizaron implican el desarrollo de técnicas de enseñanza que influyeron en la pedagogía posterior. Aquí, por supuesto, el uso de la pregunta como técnica de exploración, la clase expositiva, la clase magistral, que venía de una persona con mucha más preparación, las artes, las ciencias, la separación de las ciencias en sus distintas ramas, también se la debemos en parte a esta modalidad, a esta educación feudal. Y la estratificación educativa, se refuerzan las divisiones sociales a través del acceso diferenciado a la educación. Por ende, el sistema educativo feudal, a pesar de sus limitaciones,
sentó las bases para muchas instituciones y prácticas educativas modernas. Su legado se puede observar en la estructura de las universidades, como les decía, ¿no?, en ciertos métodos de enseñanza y en la valoración de las artes liberales en la educación superior. Asimismo, tenemos algunas características de la educación en la sociedad feudal. Permanece y se mantiene el acceso restringido. La educación estaba reservada principalmente para la nobleza y los hijos de los señores feudales. Esto significaba que la mayoría de la población, especialmente campesinos y trabajadores, eran totalmente excluidos de la educación formal. La exclusividad del sistema educativo se reflejaba en las profundas desigualdades de la época. También el enfoque religioso. Obviamente la educación en la sociedad feudal estaba fuertemente influenciada por la Iglesia. La formación religiosa era fundamental y la enseñanza se centraba en la doctrina cristiana, la moral y la ética. Esto no solo formaba a los individuos en los aspectos espirituales, sino que también servía para consolidar el poder de la Iglesia en la vida cotidiana. Vemos cómo la religión ejerce un poder importante dentro del sistema educativo feudal. La formación militar y política. Obviamente para la nobleza, como ya lo vimos, se incluía una formación militar y política. Los jóvenes nobles eran instruidos en el arte de la guerra, la equitación, la administración de tierra, las responsabilidades de liderazgo. Este tipo de educación era esencial para preparar futuros líderes en los roles dentro del sistema feudal. Igualmente, la educación práctica y utilitaria tomó ese enfoque efectivamente práctico y utilitario, especialmente para las clases trabajadoras. Los jóvenes menos aventajados, aprendían oficios y habilidades que necesitaban para la vida agraria, porque tenían que trabajar y trabajaban básicamente en esas actividades. A través de un sistema de aprendizaje informal donde se transmitían conocimientos de padres a hijos, de abuelos a nietos, en fin, de generación en generación. Se sigue manteniendo la educación como un mecanismo de control social e ideológico. La educación servía como un mecanismo de control social a través de la enseñanza de valores que reforzaban la jerarquía social y la obediencia. Se mantenía el orden y la estabilidad de la sociedad feudal. La ideología dominante promovía la aceptación del sistema feudal como orden natural y divino, lo que ayudaba a perpetuar las desigualdades. Algunas reflexiones finales van dirigidas a que la praxis educativa en la formación socioeconómica feudal refleja las complejidades y contradicciones de su época. Por un lado, perpetuó las desigualdades sociales, que ya venían acentuadas desde la Edad Antigua, y limitó el acceso al conocimiento. Por otro lado, estableció instituciones y métodos que sentaron las bases para el desarrollo educativo posterior. Evidentemente, al reflexionar sobre este periodo, es crucial reconocer tanto sus limitaciones como sus contribuciones. La evolución de la educación desde el feudalismo hasta nuestros días nos recuerda la importancia de un acceso equitativo, por la necesidad de ese acceso equitativo al conocimiento y la necesidad de adaptar constantemente nuestros sistemas educativos a las cambiantes demandas sociales y económicas. Pues ciertamente vemos cómo aún se mantienen aspectos como la exclusión, el elitismo, la educación elitesca, la prevalencia de las artes y las ciencias como áreas fundamentales de formación, el uso de las estructuras que nos heredaron los monasterios, las organizaciones de la iglesia para las universidades, incluso el sistema educativo, la preservación de textos, aspectos como la religión, el control religioso, el control ideológico, y la formación de un individuo que vaya enmarcado dentro de lo que el Estado o los gobiernos necesitan. Básicamente eso nos dejó un poco la sociedad feudal, y son aspectos que permanecen hasta nuestros días. Bueno, es todo por ahora y nos vemos en una próxima entrega.